¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la Escuela Sabática de Cristo. Este sábado es un sábado especial, es el Día del Anciano, y vamos a felicitar y a saludar a nuestros queridos ancianos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora, qué bueno que han decidido apartar un tiempo especial para Dios, para estar en comunión con Cristo. Gracias por su presencia y vamos a iniciar este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos, que es para el 22 de junio del año 2024 y es la lección número 12, titulada Los acontecimientos finales de la tierra. La lección de esta semana reveló lo que dice la palabra profética con respecto a los eventos finales. Y aprendimos acerca del sello de Dios que será colocado en su pueblo, en donde el mundo tendrá que elegir entre adorarlo o adorar a la bestia. También vimos que el descenso final del Espíritu Santo dará poder a la iglesia para predicar el último mensaje de misericordia. Debemos recordar que Jesús promete estar con nosotros para llevarnos a través del conflicto final de la tierra a casa. Y antes de ir al punto central de la lección, como siempre, quiero invitarles a ustedes ahí donde están, y los que se puedan ir de rodillas y los que no, ahí donde están, para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, porque solamente tú mereces toda honra, toda gloria, toda suprema alabanza. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad nuevamente que nos das de abrir tu palabra, que ella sea lumbrera a nuestro camino, que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre eterno, que tu Espíritu Santo, Señor, nos habilite con poder en esta hora para poder, Señor, hablar conforme a tu palabra, Señor. Acompáñanos, Padre eterno, dirígenos en este repaso de lección de Escuela Sabática para Adultos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Los acontecimientos finales de la tierra. Y vamos al punto central, que se encuentra en Proverbios 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tomen sus Biblias, por favor. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad es un tesoro que ha de adquirirse a cualquier precio, a cualquier costo, y nunca debe abandonarse, no importa cuál sea la intención. La capacidad de ver claramente la aplicación de los principios a la vida diaria requiere estudio diligente y buena voluntad para admitir los propios errores. Cuanto más se acerca una persona al Salvador y más estudia la palabra de Dios, tanto mejor comprende la verdadera naturaleza de las cosas. Si se introduce el egoísmo y los ojos se cierran a las realidades a fin de obtener alguna ventaja temporal, se vende la verdad y el que la vende peligra, y si el autoengaño continúa, llega el momento cuando se pierde toda comprensión del valor de la verdad y se sufre la perdición. Pocos se dan cuenta que el peligro en que incurren al autoengañarse a sí mismos poco a poco, o del bajo precio por el cual venden la verdad y la vida eterna. El punto culminante que marcará el final de la historia es la predicación del Evangelio en todo el mundo, de acuerdo a lo que dice Jesús ahí en Mateo 24:14. Y será predicado, dice Jesús, el Evangelio a todas las naciones por testimonio, y entonces vendrá el fin. Noten que este pasaje es muy importante y que nos da una idea de cómo y cuándo será el fin. Y esa predicación estará precedida por el derramamiento del Espíritu Santo, con el mismo poder que descendió en el Pentecostés. Este acontecimiento es conocida como la lluvia tardía. Ya hemos en ocasiones anteriores hablado acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que no debería sorprendernos hablar de lo que es la lluvia tardía. ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Aquellos que hayan decidido servirles a Dios, obedeciendo sus mandamientos y alabándole de acuerdo con ello. Y estos serán marcados con el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7:2. Y esta lección de Escuela Sabática para Adultos, vamos a ver algunos
puntos principales que nos ayudarán para poder entender y estar avispados de cuándo serán estos eventos finales. Entonces, uno de los puntos importantes de esta lección es la preparación para la crisis final. Y número 2, poder de lo alto. Dentro de la preparación final tenemos 3 aspectos que debemos de considerar, ¿sí? Número 1 es dirigidos por la palabra, sellados en las frentes y leales en la adoración. Y dentro del punto 2 hay 2 aspectos principales que debemos estar atentos que todo esto se pueda cumplir. Es la lluvia tardía y la predicación del Evangelio, como dice Jesús ahí en Mateo 24. Vamos entonces a la preparación para la crisis. Generalmente nadie se prepara para una crisis, a menos que se trate, sin duda, de una crisis financiera, ¿verdad? Muchos países hacen provisiones en ese sentido. ¿Para qué? Para que la crisis económica no les afecte de manera que se vea mermado el poder adquisitivo, ¿sí?, de la sociedad, de las familias. Mucho menos preparación para la crisis en el aspecto espiritual. Por eso de ahí la importancia, ¿verdad? Ahora, dentro de la preparación para la crisis final es muy importante que nosotros seamos dirigidos por la palabra. Vayamos, Salmos 119, 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina el camino para que los creyentes puedan caminar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz para que lo guíe no tiene razón para tropezar, aunque esté acosado por el enemigo. Muchos no saben dónde encontrar la verdad acerca del fin del mundo. Este es el camino, ¿verdad? Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. El Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Juan 8:32. Lo mismo Jesucristo nos dice en Juan 17: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y en Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En los momentos finales se le permitirá a Satanás realizar prodigios reales y plantear engaños tan sutiles que serán irrefutables, ¿verdad? Ya vimos en la lección pasada acerca de todo esto, por ejemplo en Apocalipsis 13 y 14 y Mateo 24. Solo un conocimiento cabal de la palabra de Dios, de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo nos permitirá permanecer firmes en la verdad, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice: tenemos también, son citas que ya hemos leído, ¿verdad?, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra a un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, otro aspecto para la preparación de la crisis es que nosotros seamos sellados en las frentes. Apocalipsis 14:1. Vamos rápidamente. Apocalipsis 14:1. Miren lo que dice en el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué significa esto? Que el sello de Dios se identifica de 3 maneras distintas. Número 1, el Espíritu Santo. Con él son sellados los creyentes de todas las épocas, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:30. Número 2, el nombre o el carácter de Dios lo poseerán todos los que alcancen la victoria. Apocalipsis 14:1 y 22:4. Número 3, una señal reconocible. Apocalipsis 9:4 y Ezequiel 9:4. Vamos a ver una cita por lo menos de este punto 3. Es Ezequiel 9:4. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Abra sus Biblias. Dice la palabra: y le dijo Jehová:
pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A dónde? En la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios dejó su sello en uno de los 10 mandamientos como señal distintiva de aquellos que le adoren. Vamos nuevamente al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 20, versículo 20. Dice: y santificad mis días de reposo, y que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, una de las características de aquellos que obtendrán el sello en la frente tiene que ver con el día de reposo. El día verdadero es una señal distintiva de aquellos que adoran al verdadero Dios. Ahora, ¿cuál es el componente de un sello? Nombre, título y territorio. Por ejemplo, una moneda de euro en España tiene ahí la imagen de Felipe VI. Su título es el rey y su territorio es España. Ahora, en el caso del Dios verdadero, ¿sí? El sábado, de acuerdo como dice Éxodo 20 del 8 al 11, su sello tiene su nombre, su título es creador, su territorio es cielos y tierra y mar y todo el universo. Nuevamente, si vamos a Apocalipsis 14:1, leemos lo que dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El sello, marca o señal puede recibirse de 2 maneras distintas: en la frente o en la mano, mientras que los fieles lo recibirán en sus frentes. Los infieles lo recibirán en sus frentes o en sus manos. Apocalipsis 13:16. ¿Cuál es la diferencia? Los que reciben el sello en las frentes tienen la convicción intelectual ¿de qué? De creer fielmente en aquel que adora. Y el que reciben el sello en la mano lo hacen no de convicción, sino por interés. Lo hacen o adoran a un Dios falso por temor a las consecuencias. Mientras que a Satanás no le importan los motivos por los que se le adore. Dios solo acepta la adoración sincera y cabal, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:1. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos al otro aspecto de la preparación para la crisis. Para ello quiero invitarles nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Apocalipsis 13, 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su frente. Los que se nieguen a recibir la marca de la bestia no pueden comprar ni vender y son amenazados de muerte, ¿verdad? Apocalipsis 15, 17. Otro lado, si la reciben sufrirán las últimas plagas y la muerte segunda, perdiendo la vida eterna. Y ahí es donde, en esto consiste el engaño de Satanás, ¿verdad? Porque desde un principio dice: no moriréis, al contrario seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Por eso mucha gente tiene dudas para ir al Dios verdadero, al único Dios verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido engañado, ¿verdad? Y no solamente por el enemigo, sino también por los instrumentos humanos que ha utilizado, ¿sí?, Satanás, como lo es la bestia, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, ¿verdad? Y no solamente sufrirán las últimas plagas y la muerte segunda, ¿sí?, perdiendo la vida eterna también. Apocalipsis 16, 2, 14, del 9 al 11, 20, versículo 4, versículo 13 y 15. Pero, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Es un chip, un código de barras o algún tipo de control físico? Si el sábado es la señal o marca visible de los fieles, ¿no tendrá la misma naturaleza la marca de la bestia?
Desde luego que no. Dado que la Biblia no habla de ningún cambio en el día de adoración, aceptar el domingo como día de adoración es aceptar la autoridad de la iglesia que realizó el cambio. Esta iglesia está identificada como el 666. ¿Qué pues aceptaremos? ¿La autoridad de una institución humana o la autoridad de Dios manifestada claramente en su palabra? Sin duda, la autoridad de Dios. Y yo digo amén. Ahora, pasemos al siguiente punto, al segundo punto, que es poder de lo alto, poder de lo alto. Sin duda, el Señor no nos dejará huérfanos, como dijo ahí en el capítulo 16, 14 y 16 del Evangelio de Juan. Nos dará su Espíritu, otro Consolador. Él es nuestro ayudador en esta hora y también dentro de la crisis final de los últimos tiempos. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La aplicación inmediata de este versículo se refiere a que nuevamente habrá lluvia adecuada. La lluvia temprana caía en otoño y ayudaba para la germinación. La lluvia tardía caía en la primavera y hacía madurar la cosecha de cereales. En su aplicación en la iglesia cristiana, la lluvia representa la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y noten que dice el versículo 23 que la primera lluvia a su tiempo, ¿sí? Eso significa que Dios no permanece indiferente dentro de la crisis final de los últimos tiempos. El profeta Joel usa la lluvia como una metáfora para el derramamiento del Espíritu Santo. Así lo explicó Pedro en su discurso del día del Pentecostés, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 17. Esta lluvia trae consigo el conocimiento de Dios. Oseas 6.3, vamos rápidamente, Oseas 6.3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ya dijimos lo que representa la lluvia temprana y tardía, la obra especial del Espíritu Santo. La lluvia temprana, que venía después del verano y caía desde fines de octubre hasta comienzos de diciembre, permitía la siembra en el otoño cuando comenzaba el año civil y agrícola judío. La lluvia tardía en marzo y abril, que precedía y favorecía la cosecha, concluía la época de las lluvias. Con este lenguaje figurado y muy expresivo, Oseas aseguró a su pueblo las bendiciones de Dios, las cuales revitalizarían y nutrirían su vida espiritual. En su momento hizo que miles se convirtieran en un solo día ahí en el Pentecostés, de acuerdo a Hechos 2:41. Esa es la obra especial que hizo y que está haciendo hoy en día el Espíritu Santo. En el clima mediterráneo donde vivía Israel, la lluvia temprana, como ya dijimos, alrededor de octubre, preparaba la tierra para ser sembrada. Una segunda lluvia, conocida como tardía, alrededor de abril, repito, daba a la tierra fuerza para que germinaran los cereales. Al igual que la iglesia comenzó con una lluvia del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la proclamación final del Evangelio, la última cosecha, se produciría tras el derramamiento de la lluvia tardía. El Espíritu Santo, derramado con poder sobre los creyentes en la última generación. Apocalipsis 18:1. Este evento se llama el último pregón. Vamos al último aspecto. Tiene que ver con las bendiciones de Dios, o sea, el poder de lo alto, la predicación del Evangelio. Para ello vamos a una cita que ya hemos visto muchas veces, no solamente en el estudio de Escuela Sabática, sino en algunas predicaciones que también hemos presentado a ustedes. Apocalipsis 18:1. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo
con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es interesante esta parte. Otro ángel, que no es el del capítulo 17, este ángel se une con el tercero de Apocalipsis 14, del 9 al 11, en la proclamación del mensaje final de Dios para el mundo. Y su mensaje repite el del segundo ángel, ahí en Apocalipsis 14, 18. Juan vio a este ángel cuando descendía a la tierra y como viniendo de la presencia de Dios con una misión especial. Y este ángel venía con autoridad. Este ángel llega desde la sala del trono del universo, comisionado para proclamar el último mensaje de misericordia de Dios y a amonestar a los habitantes de la tierra del inminente destino que aguarda a Babilonia la Grande. Entonces Juan vio otro ángel descendiendo con poder. La gloria de este ángel llena toda la tierra. Apocalipsis 18:1. ¿Cuál es el mensaje que proclama este ángel? Su mensaje es el mismo que el mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído. Ya dijimos que Babilonia es un poder político, religioso, integrado no solamente por la gran Babilonia, que es la madre de las rameras, sino también por todas aquellas iglesias caídas, ¿verdad? Aquellas iglesias protestantes caídas que han seguido el camino de la gran Babilonia y que han contaminado a todas las naciones con sus falsas doctrinas. Apocalipsis 18, 2 al 3 y 14, 8. El Espíritu Santo descenderá con poder sobre los fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y que ya están proclamando el Evangelio junto con la advertencia del inicio del juicio y la invitación a adorar al Creador. Apocalipsis 14, del 6 al 7. Ante estos mensajes y gracias al poder de la lluvia tardía, la humanidad se verá confrontada a elegir entre dos posibilidades: aceptar el sello de Dios o la marca de la bestia. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Muchas voces proclamarán el último mensaje, es decir, el último pregón. Muchos decidirán ser fieles hasta el fin. Por último, y para terminar este repaso de lección, quiero presentarles una joya de la pluma inspirada que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 591. Miren lo que dice: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerla ahora mismo. Buscarlo, orad por él y creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Eso está en Eventos de los Últimos Días, página 161. Entonces, noten aquí que dice que la iglesia espera la lluvia tardía, es decir, la obra especial del Espíritu Santo para estos tiempos finales, como un evento futuro. Sin embargo, no debe ser así, sino que es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Dice, buscadlo por medio de la oración y creer en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Y en la cita del Conflicto de los Siglos, página 591, miren lo que dice: pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba a todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad se ha engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Y con esta cita de la pluma inspirada llegamos al fin de este repaso de la lección, esperando humildemente y con la ayuda de Dios que haya sido de gran bendición. Hasta luego. Hasta pronto, y les invitamos como siempre a que nos acompañen en la siguiente lección. Reciban un abrazo de su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, invitándolos para que como siempre nos apoyen con una manita arriba y que se suscriban a nuestro canal para que más gente pueda conocer a Dios a través de su palabra. Hasta pronto.